Una niña pobre recoge botellas para pagar la cirugía que podría salvar la vida de su abuela, pero encuentra una maleta llena de dinero y decide devolverla a un joven multimillonario. Él le pregunta, ¿por qué no lo usaste para salvar a tu abuela? Su respuesta lo hace llorar. El cielo despertó gris aquella mañana de invierno. Emma se levantó con el sonido de la tos débil de su abuela al otro lado de la habitación. A los 4 años ella ya sabía lo que significaba. Mary no estaba bien. Y hoy sería otro día de recorrer las calles de la ciudad en busca de tesoros olvidados. Sentada sobre su delgado colchón en el suelo, Emma observaba a Mary dormir. Su respiración era dificultosa como si cada aliento exigiera un esfuerzo enorme. La niña se levantó en silencio y fue hacia la pequeña estufa de gas en la esquina del único cuarto que servía como dormitorio, cocina y sala. Con cuidado encendió la llama tal como Mary le había enseñado y puso agua a hervir. La choza donde vivían estaba en las afueras de la ciudad, en un lugar que la gente evitaba mencionar en una conversación educada. El techo improvisado de lonas y tablas de madera goteaba cada vez que llovía fuerte, y el piso de tierra permanecía húmedo por días. Pero para Emma era el único hogar que había conocido solo ella y su abuela contra el mundo. Cuando Mary por fin despertó, Emma ya había preparado un té con hierbas que una vecina les había dado. «Buenos días, mi pequeño ángel», dijo Mary con voz ronca, intentando incorporarse en la cama improvisada. «Buenos días, abuela». «Hice té», respondió Emma con orgullo, equilibrando la taza desconchada entre sus pequeñas manos. Mary sonrió, pero la sonrisa se transformó en una mueca de dolor. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo. «¿Te duele mucho hoy?», preguntó Emma, aunque ya sabía la respuesta. «Solo un poco, cariño. Pasará pronto». Pero Emma sabía que no pasaría. Mary necesitaba médicos, medicinas costosas y una cirugía cuyo precio tardarían años en reunir. El doctor de la clínica benéfica había sido claro en la última visita: sin la operación, el corazón de Mary no resistiría mucho más. Emma no iba a la escuela como otros niños. No había dinero para uniformes ni cuadernos. Además, alguien tenía que cuidar de Mary y tratar de ganar algo de dinero. Así que cada mañana, después de ayudar a su abuela con el desayuno y los remedios caseros, Emma tomaba su bolsa de tela y salía a las calles a buscar latas y botellas para vender en el centro de reciclaje. «Volveré pronto», dijo Emma besando la frente arrugada de su abuela. «Va a ser un buen día, lo presiento». Mary pasó la mano por el cabello desordenado de Emma. «Recuerda, Emma, siempre sé honesta. Lo que llega de la manera equivocada nunca trae felicidad». Emma asintió. Era lo que su abuela decía cada día. «Lo sé, abuela. Lo recordaré». Con la bolsa colgada al hombro, Emma dejó la choza y siguió el camino de tierra. Conocía bien la ruta hacia el centro de la ciudad, donde restaurantes y tiendas tiraban botellas y latas que para ella eran pequeños tesoros. El viento frío le picaba el rostro mientras avanzaba. Su abrigo, demasiado grande para su diminuto cuerpo, había sido una donación de la iglesia local. Las botas 2 tallas más grandes habían sido encontradas en la basura y remendadas por Mary. A Emma no le importaba. Estaba acostumbrada a vivir con lo que pudieran encontrar. Al llegar al centro comenzó su búsqueda diaria. Revisó tachos de basura, pidió latas en los comedores, revisó detrás de los restaurantes. Para media mañana, su bolsa ya estaba medio llena, pero sabía que necesitaba mucho más si quería ayudar a pagar las medicinas de Mary. Entonces decidió probar en un lugar nuevo. Había un hotel lujoso al final de la avenida principal donde la gente rica iba y venía con elegantes maletas y ropa costosa. Emma nunca había ido allí antes, intimidada por los guardias de seguridad en la entrada. Pero ese día algo la impulsó a intentarlo. Rodeando el edificio, encontró una zona de servicio donde entraban camiones de reparto. Se escondió detrás de unos arbustos y esperó una oportunidad para acercarse a los contenedores sin ser vista. Cuando uno de los trabajadores entró con cajas vacías, Emma corrió hacia el lugar. Fue entonces cuando vio algo extraño detrás de uno de los contenedores grandes. Una maleta cara de cuero marrón, parcialmente oculta como si alguien la hubiese dejado allí con prisa o por error. Emma miró alrededor.
No había nadie. Caminando con cautela se acercó. La maleta no estaba cerrada. El broche estaba ligeramente abierto como invitándola a explorar. El corazón de Emma latía con fuerza cuando sus pequeños dedos tocaron el cierre. Estaba un poco asustada, pero su curiosidad era más fuerte. De un solo movimiento abrió la maleta. Lo que vio la dejó sin aliento. Dinero. Más dinero del que jamás había imaginado que pudiera existir en un solo lugar. Billetes organizados en gruesos fajos cuidadosamente apilados dentro de la maleta de cuero. Emma tomó uno con manos temblorosas, pasando los dedos sobre los billetes. Era real. Todo ese dinero era real. Su mente infantil comenzó a calcular lo que significaba dinero para la cirugía de Mary, para medicinas para una casa de verdad con paredes que no dejaran pasar el frío y un techo que no goteara cuando llovía. Dinero para comidas calientes cada día. La abuela podría mejorar, susurró apretando el fajo contra su pecho. Imágenes de Mary llenaron su mente acostada en su delgado colchón tratando de ocultar el dolor. Recordó la noche anterior cuando la escuchó llorar en silencio creyendo que Emma dormía. Recordó todas las veces que Mary se negó a comer para dejarle más comida a ella. Con este dinero ya no tendrá que sufrir. Emma miró a su alrededor. Nadie la había visto. Nadie lo sabría nunca. Podría cerrar la maleta, arrastrarla, y no volver a pasar hambre. No volver a ver enferma a Mary. Sus dedos se aferraron al cierre lista para cerrarlo. Pero entonces las palabras de Mary resonaron en su mente. Lo que llega de la manera incorrecta nunca trae felicidad. Emma se quedó paralizada. Mary siempre había sido honesta incluso en los peores momentos. Incluso cuando no tenía nada para comer. Nunca había robado ni engañado a nadie. Siempre decía que la honestidad era lo único que nadie podía quitarles. Pero la abuela necesita la cirugía, se dijo Emma entre lágrimas que comenzaban a caer por sus mejillas sucias. Si no lo tomo, ella va a... No pudo terminar el pensamiento. La idea de perder a Mary era como un agujero negro que devoraba toda la alegría del mundo. Con los ojos llenos de lágrimas, Emma miró el dinero otra vez. Sería tan fácil. Pero era lo correcto. ¿Qué haría la abuela?, se preguntó en voz baja. La respuesta llegó de inmediato. Mary devolvería la maleta. Mary haría lo correcto, aunque eso significara seguir sufriendo. Emma sollozó colocando el fajo de billetes de nuevo dentro de la maleta. La cerró con firmeza como si así pudiera impedir que su mente cambiara de opinión. Las lágrimas caían libremente nublando su visión. No puedo, murmuró. No puedo decepcionar a la abuela. La decisión estaba tomada. Con dificultad, Emma comenzó a arrastrar la pesada maleta fuera de su escondite. Sabía dónde estaba la estación de policía. Pasaba frente a ella a menudo durante sus recorridos por la ciudad. El camino fue duro. La maleta pesaba mucho. Y Emma tuvo que detenerse varias veces para descansar sus delgados brazos. La gente pasaba curiosa por ver a una niña arrastrando una maleta tan cara por la acera, pero nadie se detenía a ayudar. Cuando por fin llegó a la estación de policía, Emma estaba agotada. Su rostro aún mostraba rastros de lágrimas, pero en sus ojos había una determinación sorprendente. Entró tímidamente observando aquel lugar extraño e intimidante. Un oficial detrás de un mostrador alto la vio. «Hola, pequeña». «¿Estás perdida?», preguntó inclinándose para verla mejor. Emma respiró hondo y empujó la maleta hacia adelante. «Encontré esto detrás del Hotel Grande. Tiene mucho dinero dentro». El oficial frunció el ceño con sospecha, pero se levantó y rodeó el mostrador. Cuando abrió la maleta y vio el contenido, su expresión cambió por completo. «Dios mío», susurró mirando a Emma, luego a la maleta y otra vez a Emma. «¿Dónde dijiste que encontraste esto?» «Detrás del Hotel Grande, escondida cerca de la basura», respondió Emma tratando de sonar valiente, aunque el gesto del hombre la asustaba. Pronto más oficiales se reunieron alrededor, haciendo preguntas y tomando fotos de la maleta. Emma les contó exactamente todo como había ocurrido, incluso cómo casi decidió llevarse el dinero, pero recordó lo que su abuela le había enseñado. «Aquí hay casi $200,000», comentó uno de los oficiales a otro. La niña podría ya haberse ido con él, sin que nadie lo supiera.
Mi abuela dice que lo que llega de la manera incorrecta nunca trae felicidad, respondió Emma sujetando con fuerza su bolsa de reciclables, como si fuera un escudo. Los oficiales intercambiaron miradas impresionadas. Uno de ellos se arrodilló para estar a la altura de Emma. ¿Cómo te llamas, cariño, Emma? Emma Miller. ¿Y dónde vives, Emma? Emma dudó. Tenía miedo de hablar de la choza de que Mary estaba enferma, y si querían separarlas. Pero decidió ser honesta. Vivo con mi abuela al final de Elm Street, en una choza pequeña. Mientras Emma esperaba, los policías hicieron llamadas y rellenaron documentos. Le ofrecieron chocolate caliente y galletas que ella aceptó tímidamente guardando la mitad para Mary. 3 horas después, la puerta de la estación se abrió y un hombre entró apresurado. Era alto, bien vestido, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un aire de importancia. Parecía preocupado y aliviado al mismo tiempo mientras los oficiales lo guiaban hacia la maleta. Gracias a Dios, suspiró al ver que el contenido estaba intacto. Pensé que lo había perdido todo. El oficial que había hablado primero con Emma señaló hacia la niña sentada en una silla demasiado grande para ella, balanceando las piernas porque no alcanzaban el suelo. Debería agradecerle a esa pequeña. Ella fue quien lo encontró y nos lo trajo. El hombre miró a Emma con curiosidad. Caminó hacia ella lentamente como si no pudiera creer lo que veía. «Tú encontraste mi maleta». Emma asintió sin decir palabra. «¿Y la trajiste tú sola a la policía?» Otro movimiento afirmativo. El hombre se agachó frente a ella mirándola a los ojos. «Soy Matthew Parker. Esta maleta, este dinero era para un trato muy importante. Si lo hubiera perdido...» Negó con la cabeza sin poder terminar la frase. «¿Por qué no te lo quedaste?» Muchos adultos lo habrían hecho. Emma bajó la mirada hacia sus pequeñas manos sucias. «Lo pensé», confesó en voz baja. «Mi abuela está muy enferma y necesita una cirugía muy cara». Sus palabras sinceras sorprendieron a Matthew, quien no esperaba tanta honestidad. «Tiene un problema en el corazón», continuó Emma, con la voz infantil quebrándose. «El doctor dijo que necesita una cirugía o...» No pudo terminar, pero mi abuela Mary siempre dice que lo que llega de la manera incorrecta nunca trae felicidad. Siguió Emma tras un momento. «Y ese dinero no era mío». Matthew guardó silencio unos momentos observando a aquella niña con ropa demasiado grande y ojos sinceros que parecían ver algo que muchos adultos habían olvidado. «Eres una niña muy especial», Emma dijo finalmente. «Realmente especial». Se levantó y habló en voz baja con los oficiales. Luego regresó con algo en la mano. «Quiero darte una recompensa por tu honestidad», dijo extendiendo un fajo de billetes. «Esto es tuyo. Es solo una pequeña parte de lo que me has salvado, pero espero que te ayude a ti y a tu abuela». Emma miró el dinero con incomodidad. Pensó en Mary, en su medicación, en la cirugía que necesitaba. Pero algo la inquietaba. «¿No está mal aceptar esto?», preguntó en voz baja. Matthew sonrió. «No, Emma, no está mal. Es una recompensa bien merecida por tu honestidad. Es la manera correcta de recibir algo». Emma seguía insegura. Lágrimas volvieron a llenar sus ojos. «Solo... no quiero ver a mi abuela enferma», dijo con su vocecita quebrada por la emoción contenida. «No quiero que siga sufriendo». Algo en esas palabras simples y directas golpeó a Matthew como un puñetazo. De repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio vuelta rápido tratando de ocultarlo, pero no pudo contenerse. Una lágrima rodó por la mejilla de Matthew, luego otra. Los oficiales lo miraron sorprendidos. Matthew Parker era conocido en la ciudad como un hombre de negocios implacable, siempre enfocado en resultados y números. Verlo emocionarse hasta las lágrimas por las palabras de una niña era completamente inesperado. Emma notó sus lágrimas. «¿Estás llorando?», preguntó con inocencia. Matthew intentó recomponerse limpiándose el rostro discretamente. «Porque me recordaste algo importante que había olvidado», respondió con la voz entrecortada. Le ofreció otra vez el dinero. Y esta vez Emma lo aceptó tímidamente, guardándolo con cuidado en el bolsillo de su abrigo. «Gracias», dijo ella. Matthew asintió, aún luchando contra la emoción. «Emma,
¿Dónde vives? Te llevaré a casa. Está lejos de aquí, dijo Emma. En Elm Street, al final del pueblo. No hay problema, respondió Matthew. Mi coche está afuera. Tu abuela debe estar preocupada por ti. Emma dudó un momento. Mary siempre le había dicho que no aceptara aventones de desconocidos, pero Matthew ya no le parecía un desconocido. Está bien, aceptó al fin. Mientras salían de la estación, el oficial que primero había ayudado a Emma se acercó a Matthew. Señor Parker, esa zona... Bueno, no es la mejor parte de la ciudad. Matthew miró a Emma, que esperaba pacientemente abrazando su bolsa de reciclables. No importa, respondió. Quiero conocer a la mujer que enseñó a esta niña a ser tan honesta. Salieron juntos de la estación. Un elegante coche negro los esperaba en la acera con un chofer uniformado que abrió la puerta para ellos. Emma nunca había estado en un coche tan bonito y quedó maravillada con los asientos de cuero y el interior impecable. Elm Street, James, ordenó Matthew al conductor ayudando a Emma a subir. A medida que el coche se alejaba del centro, el paisaje urbano comenzó a cambiar. Los edificios elegantes dieron paso a construcciones más sencillas, luego a casas deterioradas y finalmente a un asentamiento improvisado en las afueras. Es allí, dijo Emma, señalando cuando llegaron a Elm Street, un camino de tierra con casas hechas de todo tipo de materiales y chozas improvisadas. Cuanto más avanzaban, peor se veían las viviendas. El conductor redujo la velocidad mirando preocupado a Matthew por el retrovisor. Es hasta el final, explicó Emma. ¿Ves esos árboles ahí? Cuando por fin llegaron, Matthew sintió un nudo en la garganta. Lo que Emma llamaba hogar era de hecho una pequeña choza hecha de madera vieja, cartón y lonas. El techo estaba parchado con plástico y el suelo era de tierra, una construcción tan frágil que parecía que un viento fuerte podría derribarla. ¿Vives aquí?, preguntó Matthew sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Emma asintió sin entender qué tenía de extraño. Para ella simplemente era su casa. Vamos, dijo abriéndole la puerta. Quiero enseñarle a la abuela el dinero que me diste. Matthew bajó del coche y la acompañó por el sendero de tierra hasta la puerta improvisada. Mientras se acercaban, notó pequeños detalles que mostraban cuidado en medio de la pobreza extrema. Una maceta con flores silvestres junto a la entrada, una escoba apoyada en la pared, el suelo barrido frente a la choza. Emma tocó la puerta. Abuela, soy yo. Traje a alguien a visitarnos. Hubo un momento de silencio, luego pasos lentos, y finalmente la puerta se abrió. Una mujer mayor delgada y frágil apareció. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se iluminaron al ver a su nieta. Mary parecía mucho mayor de lo que realmente era, gastada por la enfermedad y las dificultades. Emma querida, ya empezaba a preocuparme, dijo con voz débil, que se apagó al notar a Matthew. Oh, hola. ¿En qué puedo ayudarle? A pesar de su evidente fragilidad, había una dignidad y cortesía en su tono que sorprendieron a Matthew. Había esperado amargura o desconfianza, pero solo encontró bondad. Él es el señor Matthew, explicó Emma emocionada. Yo encontré su maleta llena de dinero y la llevé a la policía. Él me dio una recompensa. Mira, abuela. Emma sacó el fajo de billetes del bolsillo y se lo mostró a Mary, sus ojos brillando de ilusión. Ahora podemos comprar tus medicinas y quizá empezar a ahorrar para la cirugía. Mary miró el dinero y luego a Matthew, sus ojos llenándose de emoción y gratitud. Señor, no sé cómo agradecerle. Por favor, llámeme Matthew, respondió él, todavía asimilando la escena frente a él. Y soy yo quien debería agradecerle. A su nieta. Dudó buscando las palabras. Ella es extraordinaria. Mary sonrió con un orgullo que iluminó su rostro cansado. Le gustaría pasar y tomar un té con nosotras, ofreció. No es mucho, pero lo damos con el corazón. Matthew miró la pequeña choza, el rostro esperanzado de Emma, la bondad en los ojos de Mary, y sintió que algo dentro de él cambiaba. Todo el lujo en el que vivía, todos sus negocios, todo el dinero acumulado. Nada parecía tan valioso como esa sencilla y sincera invitación. Sería un honor, respondió agachándose para pasar por la puerta baja y entrar en el pequeño mundo de Emma y Mary.
Pasaron 3 semanas desde el día en que Matthew conoció a Emma y Mary. En ese tiempo se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Casi todos los días después del trabajo, su coche negro se detenía en la entrada de Elm Street, y Matthew caminaba hasta la pequeña choza siempre llevando algo: comida, mantas, medicinas para Mary. Mary al principio intentó rechazar tanta ayuda. «Ya ha hecho bastante por nosotras», decía con voz débil, pero firme. Pero Matthew insistía en que no era nada, que disfrutaba de su compañía y que se sentía bien estando allí. La verdad era que esa humilde choza se había convertido de alguna manera inexplicable en un lugar donde Matthew encontraba paz. Lejos de las oficinas lujosas, de las reuniones tensas y de las personas que solo se acercaban por su dinero, allí podía simplemente sentarse en una mesa improvisada, beber té en tazas desconchadas y hablar de cosas simples. Emma siempre lo recibía con un abrazo entusiasta. Para ella, Matthew era como un príncipe salido de los pocos cuentos que Mary había conseguido para leerle. No entendía del todo el mundo del que él venía, pero sabía que era bueno, y eso bastaba. Esa tarde, sin embargo, Matthew llegó más temprano que de costumbre. Encontró a Emma sentada fuera de la choza, abrazando sus rodillas con una expresión de preocupación que no debería aparecer en un rostro tan joven. «Hola, Emma», saludó arrodillándose para estar a su altura. «¿Está todo bien?» Emma negó con la cabeza. «La abuela no pudo levantarse hoy. Dice que solo está cansada, pero...» Su voz tembló. «Nunca se queda en la cama todo el día». Matthew sintió una punzada de preocupación. En las últimas visitas había notado a Mary más pálida, más frágil, tosiendo con más frecuencia. «¿Puedo entrar a verla?», preguntó Matthew. Emma asintió y tomó su mano para guiarlo. Dentro de la choza, el aire se sentía cargado. Mary yacía en su cama delgada cubierta con la manta que Matthew había llevado la semana anterior. Su respiración era audible, áspera, trabajosa. Mary llamó Matthew con suavidad. Los ojos de ella se abrieron lentamente. Una tenue sonrisa apareció en sus labios. «Matthew, no te esperaba tan temprano», murmuró. «Emma me dijo que no te sentías bien hoy». Mary intentó hacer un gesto de desinterés con la mano. «Solo necesito descansar. Estaré mejor mañana». Matthew se acercó y se sentó al borde del colchón. Aun con su limitado conocimiento médico, podía ver que la situación no era buena. La piel de Mary estaba cenicienta, sus labios ligeramente azulados. Cuando colocó su mano en la frente de ella, la sintió fría y húmeda. «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó tratando de mantener la voz calmada. «Empezó anoche. Pero he tenido días malos antes, no te preocupes». Pero Matthew sí estaba preocupado. Muy preocupado. Miró a Emma, que observaba a su abuela con ojos grandes y llenos de miedo. «Emma, ¿puedes traerle a tu abuela un vaso de agua? Por favor». Cuando la niña salió, Matthew se inclinó y habló en voz baja. «Mary, necesitas ver a un médico». «No estás bien. Los doctores cuestan dinero, Matthew. Yo tengo dinero». Mary cerró los ojos un momento. «Ya has hecho tanto por nosotras. No puedo aceptar más». «No se trata de aceptar o no», respondió Matthew con voz firme pero suave. «Se trata de necesidad. Necesitas atención médica y Emma te necesita a ti». Al mencionar a Emma, Mary abrió los ojos y Matthew vio cómo se llenaban de lágrimas. «Tengo miedo», confesó ella. «Si voy al hospital y si no regreso, ¿qué será de ella?». Entonces Matthew entendió el verdadero temor de Mary. No era la enfermedad ni el dolor, sino dejar sola a Emma en el mundo. «Te prometo que cuidaré de ella», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción de sus palabras. «Si algo pasa, que no pasará porque te llevaré con los mejores médicos, pero si llegara a pasar, Emma no estará sola, te lo juro». Mary lo observó largo rato, como evaluando la sinceridad en sus ojos. «¿Por qué haces todo esto por nosotras, Matthew? Somos solo unas desconocidas que se cruzaron en tu camino por casualidad». La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué estaba tan involucrado? Podría haber dado la recompensa a Emma y seguir con su vida. «No puedo explicarlo», admitió. «Solo sé que ustedes dos cambiaron algo en mí. Me recordaron cosas importantes que había olvidado».
Emma regresó con el vaso de agua caminando con cuidado para no derramarlo. Matthew ayudó a Mary a incorporarse. Ella solo pudo tomar unos sorbos antes de desplomarse de nuevo agotada. «Voy a llamar a una ambulancia», decidió Matthew sacando su teléfono. «No», exclamó Mary con más energía de la que parecía tener. «No quiero asustar a Emma». Matthew miró a la niña, que observaba todo con ojos ansiosos. «Entonces déjame llevarte al hospital en mi coche. Es más cómodo y Emma puede venir». Tras un momento de duda, Mary asintió. «Emma, cariño», llamó Matthew. «Necesito llevar a tu abuela al médico. Ella necesita ayuda que aquí no podemos darle». «¿Entiendes, Emma?». Asintió con los ojos ya llenos de lágrimas. «¿Se va a poner bien?», preguntó en voz baja. Matthew quería prometerle que sí, pero no podía mentirle. «Haremos todo lo posible para que mejore». Con suavidad, tomó a Mary en sus brazos. Pesaba alarmantemente poco, como si estuviera hecha de papel. Emma corrió a abrir la puerta y juntos se dirigieron al coche donde el chofer esperaba. Hospital Sinclair James. «Tan rápido como puedas», ordenó Matthew, acomodando a Mary en el asiento trasero y ayudando a Emma a subir. Durante el trayecto, Mary pareció empeorar. Su respiración se volvió más trabajosa y entraba y salía de la conciencia. Emma sostenía su mano con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. «Abuela, por favor, ponte bien», susurraba. «Por favor, por favor». Matthew nunca se había sentido tan impotente como en ese momento, viendo la angustia silenciosa de Emma y la lucha de Mary por respirar. Cuando llegaron al hospital, un equipo médico ya los esperaba, alertado por la llamada de Matthew durante el trayecto. Rápidamente colocaron a Mary en una camilla y se la llevaron, dejando a Matthew y Emma en la sala de espera. «¿A dónde se la llevan?», preguntó Emma aferrándose a su mano. «A donde los doctores pueden cuidarla mejor. Vamos a sentarnos y esperar noticias». «Está bien». Se acomodaron en unas sillas del vestíbulo. Emma estaba inquieta, con los ojos fijos en las puertas por donde Mary había desaparecido. Matthew intentó distraerla con historias y juegos improvisados, pero era evidente que su mente estaba lejos. Después de casi 2 horas, un doctor se acercó. Su rostro era serio. «Señor Parker, podemos hablar en privado». Matthew miró a Emma, que se veía aún más asustada por la petición. «Ella es la nieta de Mary. Puede hablar frente a ella, pero por favor sea delicado». El doctor asintió y se inclinó un poco para quedar a la altura de Emma. «Tu abuela está muy enferma, cariño. Su corazón no está funcionando bien, y eso está afectando a otros órganos. Le estamos dando medicinas para ayudarla a sentirse mejor, pero tendrá que quedarse en el hospital». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Emma casi en un susurro. «No lo sabemos aún. Necesitamos hacer más pruebas, pero es importante que permanezca aquí para recibir el tratamiento adecuado». Matthew intervino. «Doctor, ¿cuál es exactamente su condición? Insuficiencia cardíaca avanzada. Necesita una cirugía urgente, pero primero debemos estabilizarla y hacer más exámenes para decidir el mejor enfoque». «¿Cuánto cuesta esa cirugía?», preguntó Matthew sin dudar. «Es un procedimiento costoso, especialmente considerando los cuidados intensivos antes y después. Estamos hablando de miles de dólares». «El costo no importa», declaró Matthew. «Hagan lo que sea necesario. Yo pagaré». El doctor pareció sorprendido, luego asintió. «Daré instrucciones al equipo para que empiece los preparativos de inmediato. La señora Miller está pidiendo a su nieta. ¿Quieren verla antes de que la llevemos a más exámenes?». Emma se puso de pie al instante, ansiosa. Matthew la acompañó por los pasillos blancos y fríos del hospital, intentando prepararla para lo que vería. «Tu abuela va a tener tubos y máquinas para ayudarla a mejorar. Puede verse aterrador, pero todo es para su bien». «Está bien», dijo Emma asintiendo. Pero cuando entraron a la habitación y vio a Mary conectada a monitores con un tubo de oxígeno en la nariz y una vía intravenosa en el brazo, Emma se quedó congelada en la puerta, impactada. Mary abrió los ojos al sentir su presencia e intentó sonreír. «Emma», la llamó débilmente. «Ven aquí, cariño».
Emma se acercó con cautela mirando todo el equipo con ojos grandes y asustados. ¿Te duele?, preguntó acariciando la mano de su abuela con delicadeza. No demasiado, respondió Mary. Los doctores me están ayudando a sentirme mejor. Pero incluso una niña de 4 años podía ver que Mary estaba muy enferma. Emma se inclinó y besó suavemente la mejilla de su abuela. «Te vas a poner bien», dijo como si fuera un hecho indiscutible. «Lo intentaré, mi ángel». En ese momento las enfermeras entraron explicando que debían llevar a Mary para hacerle más pruebas. Al comenzar a mover la cama, la realidad golpeó a Emma con fuerza. Corrió hacia el borde de la camilla y tomó la mano de su abuela. «No, no se la lleven. Abuela, no te vayas». Matthew puso sus manos con suavidad sobre los hombros de Emma. Emma necesitan hacer esto para ayudarla a mejorar. «Pero ¿y si no regresa?», gritó Emma, mientras las lágrimas caían sin control. «¿Y si se va como mamá y papá?». El corazón de Matthew se apretó. No sabía que Emma había perdido a sus padres, aunque debió haberlo imaginado por su situación. Mary, pese a su debilidad, extendió una mano hacia Emma. «Emma, mírame. Voy a luchar con todas mis fuerzas para volver contigo. Pero mientras tanto, tienes que ser valiente. Puedes hacerlo por mí». Emma sollozó asintiendo con dificultad. «Prométeme que volverás». Mary vaciló un instante, y Matthew vio el miedo en sus ojos, el temor de hacer una promesa que quizá no podría cumplir. «Prometo intentar con todo mi corazón», respondió por fin. Las enfermeras se llevaron la cama, y Emma se quedó allí mirando cómo su abuela desaparecía por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, se derrumbó sus pequeños hombros temblando con un llanto desesperado. «No quiero que mi abuela esté enferma», suplicó su llanto resonando en el pasillo estéril. Matthew se arrodilló y la abrazó mientras ella lloraba contra su hombro. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor, así que simplemente la sostuvo ofreciéndole el único consuelo posible. Más tarde, en una sala privada que Matthew había pedido Emma, estaba hecha un ovillo en una silla demasiado grande para ella, los ojos hinchados por llorar. Una enfermera amable le había llevado jugo y sándwiches, pero Emma casi no tocó la comida. Emma, dijo Matthew con suavidad. «Los doctores dicen que tu abuela tendrá que quedarse en el hospital unos días, quizás semanas». «Quiero quedarme con ella», respondió Emma de inmediato. «Lo sé, y podrás visitarla todos los días, pero no puedes dormir aquí en el hospital». Matthew dudó, dándose cuenta de que Emma tampoco podía quedarse sola en la choza. «Y no puedes quedarte en casa tú sola». «Puedo quedarme con la señora Ramírez», sugirió Emma, refiriéndose a la vecina. «Ella me ha cuidado antes cuando la abuela estaba enferma». Matthew negó con la cabeza. «Tu abuela necesitará mucho tiempo para recuperarse por completo. Incluso después de salir del hospital necesitará un lugar cómodo, limpio, y alguien que pueda cuidarla». La expresión de Emma mostró comprensión, luego desesperación. Sabía que la choza no era ese lugar. «Pero entonces, ¿dónde vamos a vivir?». Matthew respiró hondo. La idea había tomado forma en su mente en las últimas horas, y ahora estaba seguro de que era lo correcto. «Tengo una casa grande con muchas habitaciones vacías. Me gustaría invitarte a vivir allí conmigo mientras tu abuela está en el hospital. Y cuando ella mejore, pueden quedarse hasta que encontremos un lugar mejor para ustedes dos». Emma lo miró con escepticismo. «Tu casa está lejos del hospital». «No estás a unos 20 minutos. Podemos visitar a tu abuela todos los días, te lo prometo. Y ella también puede quedarse allí cuando salga del hospital, por supuesto. Tengo un dormitorio en la planta baja que sería perfecto para ella, y tú puedes escoger cualquier otra habitación para ti». Emma pensó un momento con el rostro serio, como si cargara el peso de una decisión enorme. «No sé, la abuela siempre dice que no debemos molestar a otras personas». «No me molestarían, Emma». Matthew vaciló sorprendido por la sinceridad de sus propias palabras. «De hecho, me encantaría tener compañía. Mi casa es demasiado grande para una sola persona». En ese momento el doctor entró informando que Mary estaba estable, pero debía permanecer en la UCI por al menos 48 horas. Los resultados preliminares confirmaban que la cirugía era necesaria, y la programarían tan pronto estuviera lo suficientemente fuerte. «Está pidiendo a su nieta»,
añadió el doctor. Creo que quiere despedirse antes de que la traslademos a la UCI. Emma tomó la mano de Matthew y juntos siguieron al doctor hacia la habitación donde Mary estaba esperando, ahora rodeada de aún más equipos médicos. Emma la llamó Mary al verlos. «Ven aquí, mi ángel». La niña se acercó con cuidado a la cama. «Los doctores dicen que tengo que quedarme aquí un tiempo», explicó Mary con voz débil. «Y tú no puedes quedarte en el hospital conmigo». «Matthew dice que puedo quedarme en su casa», respondió Emma. «Y tú también irás allí cuando mejores». Mary miró a Matthew sorprendida. «Es cierto», confirmó él. «Tengo mucho espacio y sería un honor tenerlas a ambas». Mary guardó silencio un momento procesando la oferta. «Matthew, eso es muy generoso». «No puedo aceptar». «Por favor, abuela», interrumpió Emma con los ojos nuevamente llenos de lágrimas. «No quiero estar lejos de ti, y si vas a su casa podré verte todos los días». En ese momento el doctor volvió a entrar diciendo que tenían que trasladar a Mary a la UCI de inmediato. Mary dijo: «Matthew, gracias». «Matthew, rápidamente, por favor, acepta esto. Por Emma y por ti también. Necesitas un lugar adecuado para recuperarte después de la cirugía», dijo Matthew. Mary miró el rostro angustiado de Emma y luego a Matthew. Estaba demasiado exhausta para discutir, y la verdad era que no había otra opción viable. De acuerdo, aceptó finalmente. «Gracias, Matthew». Mientras las enfermeras se llevaban a Mary, Emma se aferró a Matthew, el miedo evidente en cada línea de su pequeño cuerpo. «¿Ella va a volver, verdad?», preguntó con la voz ahogada. «Haremos todo lo posible para asegurarnos de que sí», respondió Matthew tomando su pequeña mano entre las suyas. «Ahora vamos a casa. Mañana volveremos a verla». Emma asintió con desgana. Al salir del hospital, su diminuta mano apretaba la de Matthew como si fuera su único ancla en un mundo de repente aterrador e incierto. La primera noche de Emma en la mansión de Matthew fue inquieta. A pesar de la cama suave con sábanas de algodón egipcio, la habitación espaciosa con juguetes nuevos que Matthew había corrido a comprar y la amabilidad de la ama de llaves. La señora Wilson Emma casi no durmió. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba sentada al borde de la cama, abrazando el único objeto que había traído de casa, un conejo de peluche raído que Mary había cosido para ella con retazos. La habitación que Matthew había preparado para Emma estaba en el segundo piso con una gran ventana que daba al jardín. Matthew le había pedido a la señora Wilson que encontrara algunos juguetes del ático, restos de su propia infancia, y había comprado muchos más de camino a casa. También había libros infantiles, coloridos, crayones y papel. Todo lo que él imaginaba que podría querer una niña de 4 años. Cuando Matthew llamó suavemente a la puerta esa mañana, encontró a Emma ya vestida apretando su conejo de peluche. «Buenos días», dijo él intentando sonar alegre. «¿Dormiste bien?». Emma solo asintió, aunque sus ojos cansados contaban otra historia. «¿Tienes hambre?». La señora Wilson hizo panqueques. «Quiero ver a mi abuela», respondió Emma, ignorando cualquier conversación sobre comida. Matthew asintió con comprensión. «Claro, pero debemos comer algo primero. Las horas de visita empiezan a las 10 y apenas son las 7. Emma lo siguió en silencio al comedor. Sus ojos se abrieron de par en par ante la enorme mesa puesta con porcelana delicada y cubiertos de plata. Se detuvo en la puerta intimidada de repente. «¿Ocurre algo?», preguntó Matthew. «Es que...». «Todo brilla mucho», murmuró Emma. Y si rompo algo, Matthew nunca lo había pensado así. Para él esos objetos eran normales, parte de la vida diaria. Verlos a través de los ojos de Emma, de pronto los hizo parecer ostentosos, casi absurdos en su lujo. «No te preocupes», dijo acercándole una silla. «Si se rompe, simplemente conseguimos otro». La ayudó a sentarse colocando un cojín para que pudiera alcanzar la mesa. La señora Wilson trajo una torre de panqueques con jarabe, frutas frescas y un vaso de jugo de naranja. Para Emma, acostumbrada a comidas simples y escasas, aquello parecía un banquete. «¿Puedo comer todo esto?», preguntó mirando la mesa con incredulidad. «Por supuesto. Y si quieres más, solo pídele a la señora Wilson».
Emma tomó el tenedor con torpeza. Estaba más acostumbrada a usar una cuchara. Cortó un pedazo de panqueque. El primer bocado fue cuidadoso, casi ceremonial. Cuando el sabor dulce tocó su lengua, no pudo evitar una pequeña sonrisa. ¿Te gusta?, preguntó Matthew, observándola con atención. Emma asintió, ya cortando otro pedazo. La abuela hace avena cuando puede, a veces con un poquito de azúcar. Cuando logramos comprar. El comentario inocente hizo que Matthew se sintiera extrañamente incómodo. La diferencia entre sus vidas nunca había parecido tan enorme como en ese momento compartiendo un desayuno que era normal para él, pero un lujo inimaginable para Emma. Después del desayuno, Matthew le mostró el resto de la casa. Emma lo seguía en silencio, con los ojos muy abiertos ante cada nueva habitación. La biblioteca con estantes que llegaban al techo, la sala con sofás de cuero y una chimenea de mármol, la oficina con pinturas caras y un ordenador moderno, el jardín trasero con una fuente y flores bien cuidadas. ¿Vives aquí tú solo?, preguntó al fin Emma, su vocecita resonando en el espacio enorme. Sí, bueno. La señora Wilson viene todos los días y el jardinero 2 veces por semana, pero cuando se van, estás solo. Matthew se quedó quieto, sorprendido por la pregunta. Sí, estoy solo. ¿No te da miedo? ¿No te sientes triste? Él nunca lo había pensado así. La soledad era simplemente su estado normal, algo que aceptaba sin cuestionar. Supongo que me acostumbré, respondió con sinceridad. Emma asintió como si entendiera algo profundo. Yo tendría miedo. Nuestra casa es pequeña, pero la abuela siempre está ahí. A las 10, como prometido, Matthew llevó a Emma al hospital. De camino se detuvo en una juguetería y le compró una muñeca nueva y un ramo de flores para Mary. Para alegrar a tu abuela, explicó. El hospital parecía aún más intimidador a la luz de la mañana. Emma se aferró a su mano mientras caminaban por los pasillos blancos hacia la UCI. Una enfermera los recibió explicando que las visitas estaban limitadas a 15 minutos. Pasó la noche estable, pero sigue débil. No la cansen demasiado, advirtió. Emma entró sosteniendo la mano de Matthew. Mary estaba acostada, conectada a monitores y a un tubo de oxígeno. Lucía pequeña y frágil bajo las sábanas blancas del hospital, pero sus ojos brillaron al ver a su nieta. «Mi ángel», murmuró extendiendo una mano temblorosa. Emma corrió hacia la cama tomando con cuidado la mano de su abuela. «Abuela, te traje flores», dijo señalando el ramo que sostenía Matthew. «Y mira, tengo una muñeca nueva». Mary sonrió débilmente, agradeciendo a Matthew con la mirada. «¿Cómo estás, cariño? ¿Te portas bien en casa del señor Matthew?» «Sí, su casa es enorme, abuela. Tiene tantas habitaciones que no puedo contarlas. Y para desayunar hay panqueques con jarabe dulce». Mary intentó reír, pero el esfuerzo la hizo toser. Emma retrocedió alarmada. «Estoy bien», aseguró Mary rápidamente, «solo un poco cansada. Los doctores dicen que pronto estaré mejor». Matthew se acercó y colocó las flores en un jarrón junto a la cama. «Los doctores me dijeron que estás respondiendo bien al tratamiento, Mary. Si sigues mejorando, estarás lista para la cirugía en unos días». Mary asintió, pero sus ojos mostraban preocupación. «¿Y después qué? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a casa?» Matthew y Mary intercambiaron una mirada significativa por encima de la cabeza de Emma. Ambos sabían que casa la pequeña choza en Elm Street no era un lugar adecuado para recuperarse después de una cirugía cardíaca mayor. «Ya lo resolveremos cuando llegue el momento», respondió Matthew diplomáticamente. «Por ahora solo concéntrate en ponerte más fuerte». Los 15 minutos pasaron rápido. Cuando la enfermera volvió a decir que el tiempo había terminado, Emma se aferró a la mano de su abuela, reacia a irse. «Mañana volveré, abuela. Lo prometo». «Lo sé, cariño. Sé una buena niña y haz lo que el señor Matthew te diga». «Está bien». Emma asintió, tragándose las lágrimas. Matthew tomó su mano y juntos salieron de la habitación, lanzando una última mirada tranquilizadora hacia Mary. En el coche, Emma estaba silenciosa, abrazando su muñeca nueva, como si fuera un salvavidas.
Se veía tan pequeña, murmuró al fin. Matthew no tuvo una respuesta fácil. A él también lo había impactado ver a Mary normalmente tan digna pese a la pobreza reducida a una fragilidad extrema entre máquinas y tubos. Los doctores la están cuidando bien, logró decir. Se pondrá mejor. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Por la mañana después del desayuno, Matthew llevaba a Emma a visitar a Mary. Luego volvían a casa para almorzar. Por la tarde, Matthew intentaba mantener a Emma entretenida, leer cuentos, ver películas infantiles que apenas recordaba de su propia infancia, o dejarla jugar en el jardín mientras él trabajaba en su computadora portátil. Las noches eran las más difíciles. Emma solía tener pesadillas despertándose llorando y llamando a su abuela. Las primeras veces Matthew no sabía qué hacer. Intentó llamar a la señora Wilson, pero vivía demasiado lejos para venir en plena madrugada. Así que terminaba sentado en el borde de la cama de Emma, acariciando torpemente su cabello hasta que volvía a dormirse. Mi madre nunca hizo esto, pensó una noche observando a Emma relajarse finalmente. Cuando yo tenía pesadillas estaba solo en la oscuridad. Ese recuerdo desencadenó su infancia privilegiada en lo material pero pobre en afecto. Padres siempre ocupados con sus propios intereses, su padre con los negocios, su madre con eventos sociales. Nanás y tutores que iban y venían, algunos amables, otros indiferentes, ninguno realmente presente de forma constante. Fiestas de cumpleaños con decenas de niños que apenas conocía. Juguetes caros que no llenaban el vacío dejado por unos padres ausentes. Escuelas privadas que le enseñaron a competir y ganar pero nunca a conectar emocionalmente con los demás. En contraste veía a Emma y a Mary, que no tenían nada en términos materiales, viviendo en una choza que apenas las protegía del frío, a menudo con hambre siempre al borde del desastre. Pero con un amor tan evidente, tan tangible, que creaba un tipo de riqueza que todo su dinero jamás había podido comprar. En la segunda semana algo comenzó a cambiar en la dinámica entre Matthew y Emma. La niña ya no lo miraba con desconfianza, y él se sorprendió al descubrir que desarrollaba un sentido de responsabilidad que iba más allá del deber autoimpuesto de cuidarla mientras Mary estaba hospitalizada. Empezó a notar pequeños detalles. Cómo a Emma le gustaba que las historias se leyeran con voces diferentes para cada personaje. Como siempre guardaba un poco del postre para llevarle a su abuela al día siguiente, aunque ya le habían explicado que Mary no podía comer dulces en el hospital. Como tarareaba bajito mientras jugaba sola cantando canciones que seguramente Mary le había enseñado. Una tarde mientras Matthew trabajaba en su oficina, Emma entró sigilosamente y se sentó en el suelo junto a su escritorio dibujando con los lápices de colores que él le había regalado. De vez en cuando levantaba su dibujo para mostrárselo, y él dejaba lo que hacía para elogiar su esfuerzo. El simple acto de compartir el mismo espacio en un silencio cómodo, cada uno concentrado en lo suyo pero consciente del otro, le dio a Matthew una sensación de paz que no sabía explicar. ¿Qué haces?, preguntó Emma, al cabo de un rato, curiosa por las hojas llenas de números en su pantalla. Trabajo. Reviso números para un trato importante. Es difícil. Un poco, pero estoy acostumbrado. ¿Te gusta? La simple pregunta lo tomó por sorpresa. Le gustaba lo que hacía. Nunca se lo había preguntado realmente. Entró en el negocio de su padre, expandió la empresa, acumuló más riqueza de la que podría gastar en varias vidas. Pero gustarle es lo que sé hacer, respondió al fin. Emma pareció aceptar esa respuesta y volvió a su dibujo. Pero su inocente pregunta plantó una semilla de inquietud en Matthew. Pasó el resto de la tarde mirando los números en su pantalla mientras su mente divagaba hacia territorios desconocidos, cuestionando decisiones que jamás había cuestionado. Cuando Mary cumplió 2 semanas en el hospital, los médicos anunciaron que ya estaba lo suficientemente fuerte para la cirugía. Matthew y Emma la visitaron el día antes del procedimiento. Mary parecía ansiosa, pero trataba de mantener una sonrisa confiada para su nieta. Es una cirugía rutinaria, le había asegurado el doctor a Matthew antes. Pero dada su edad y el estado avanzado de su enfermedad, hay riesgos. Ella lo sabe.
Mientras Emma hablaba emocionada sobre una ardilla que había visto en el jardín, Matthew observó la interacción entre abuela y nieta. Había una intimidad, un lenguaje de miradas y pequeños gestos que hablaban de años compartiendo alegrías y tristezas, construyendo un vínculo que desafiaba sus duras circunstancias. Por un instante se sintió como un intruso presenciando algo precioso y raro que él nunca había tenido. Había pasado su vida acumulando dinero, propiedades, poder, prestigio, y allí estaba una mujer sin nada más que su dignidad y el amor de su nieta. Y aún así parecía infinitamente más rica en todo lo que realmente importaba. Esa noche, después de arropar a Emma con la promesa de que irían temprano al hospital al día siguiente, Matthew se sentó solo en su biblioteca con un vaso de whisky. La casa, que siempre le había parecido razonablemente espaciosa, ahora resonaba con un vacío que ya no podía ignorar. Pensó en sus padres fallecidos años atrás. Su padre siempre enfocado en el próximo trato, el próximo millón. Su madre obsesionada con las apariencias y el estatus social. Ninguno realmente presente, ni siquiera cuando estaban físicamente ahí. Sus recuerdos de ellos eran lejanos como fotografías de personas a las que apenas había conocido. En contraste pensó en Emma, en cómo en solo 2 semanas se había convertido en una presencia tan fuerte en su vida, en cómo la casa se sentía distinta con sus risas ocasionales, sus dibujos de colores esparcidos por la mesa del comedor, sus pequeños zapatos junto a la puerta, en cómo comenzaba a anticipar sus gustos y preferencias, sintiendo una extraña satisfacción cuando acertaba. Me enseñaron a valorar las cosas equivocadas, murmuró para sí, mirando alrededor de la habitación llena de antigüedades caras y libros raros que casi nunca leía. Pasé toda mi vida persiguiendo lo que creía importante. Una revelación empezó a tomar forma en su mente, incómoda pero innegable. Su mansión llena de posesiones costosas estaba en muchos aspectos tan vacía como la choza de Emma. Y Mary estaba llena no de cosas, sino de algo infinitamente más valioso: afecto sincero, confianza y una disposición constante a sacrificarse el uno por el otro. Matthew miró su whisky, un single malt de 12 años, que costaba más de lo que Emma y Mary gastaban en comida en un mes. De repente su sabor se volvió amargo. La verdadera pobreza, pensó, no es la falta de cosas. Ese pensamiento lo acompañó en un sueño inquieto aquella noche, mientras en la habitación de al lado Emma dormía abrazando su conejo desgastado, soñando con su abuela y con días mejores. A la mañana siguiente, la sala de espera del hospital estaba tranquila. Matthew hojeaba distraídamente una revista mientras Emma, sentada a su lado, balanceaba las piernas con nerviosismo. Sus pequeños dedos apretaban el conejo raído que Mary le había hecho. ¿Cuánto falta?, preguntó Emma por 5ª vez en media hora. No lo sé, respondió Matthew con paciencia. Las cirugías del corazón son complicadas y toman tiempo. Mary llevaba ya 4 horas en el quirófano. Antes de entrar, había tomado la mano de Emma y le prometió que lucharía con todas sus fuerzas para volver. Emma insistió en quedarse en el hospital todo el tiempo, y Matthew no tuvo corazón para negarse. «¿Y si no despierta?», susurró Emma, sus ojos grandes fijándose en los de Matthew. Matthew dejó la revista a un lado y se giró hacia ella. En las 3 semanas que Emma había vivido en su casa, había aprendido que la niña valoraba la honestidad por encima de todo, algo que seguramente había aprendido de Mary. «Existe ese riesgo», respondió con cuidado. «Pero este es el mejor equipo médico de la ciudad. Y tu abuela es muy fuerte. ¿Recuerdas cuánto mejoró en estas semanas? Los doctores dicen que eso es una buena señal». Emma asintió, apretando aún más a su conejo. «Mi abuela es la persona más fuerte que conozco», dijo con total convicción. Se quedaron en silencio varios minutos. Matthew observó a Emma discretamente, admirando la resistencia de esa niña de 4 años, que ya había enfrentado más dificultades que muchos adultos. Finalmente, la puerta de la sala de espera se abrió, y el doctor Roberts, el cirujano cardíaco encargado del caso de Mary, entró. Su rostro mostraba cansancio por el largo procedimiento, pero sus labios formaban una leve sonrisa. Matthew y Emma se levantaron al mismo tiempo. «¿Cómo está?», preguntó Matthew antes de que Emma pudiera hablar.
El doctor se inclinó un poco para quedar a la altura de Emma. La cirugía fue un éxito, anunció. Pudimos reparar el daño en el corazón de tu abuela, y está respondiendo bien. Emma dejó escapar un suspiro profundo como si hubiese estado conteniendo la respiración desde que Mary entró al quirófano. ¿Va a estar bien?, preguntó con la voz temblorosa. Tomará tiempo, pero sí debería recuperarse muy bien. Su corazón ya está latiendo más fuerte. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Emma. Sin pensarlo, Matthew se arrodilló y la abrazó. Para su sorpresa, Emma se lanzó a sus brazos sollozando contra su hombro. «Todo está bien», murmuró él acariciándole el cabello. «Oh, tu abuela es fuerte. ¿Recuerdas?» Lo logró. El doctor sonrió ante la escena y continuó. Mary está en la sala de recuperación. Aún está bajo anestesia, pero debería despertar en las próximas horas. Podrán verla unos minutos cuando la pasen a la UCI. ¿Cuánto tiempo se quedará en el hospital?, preguntó Matthew. Si todo va bien, unas 2 semanas. Los primeros días son críticos para vigilar posibles complicaciones. Después es sobre todo recuperación y adaptación a la nueva medicación. Cuando el doctor se fue, Matthew llevó a Emma a la cafetería del hospital. Ella había rechazado comer algo por la mañana, pero ahora, con el alivio de las buenas noticias, su estómago gruñó audiblemente. «Vamos a comer algo mientras esperamos que tu abuela despierte», sugirió Matthew. Mientras Emma mordisqueaba un sándwich, Matthew la observaba pensativo. En las últimas semanas, una idea había ido formando en su mente, algo que al principio descartó como impulsivo, pero que ahora empezaba a parecer cada vez más acertado. Emma comenzó con cuidado. «A ti y a tu abuela les gusta la choza donde viven, Emma». Lo miró sorprendida por la pregunta. «Es nuestro hogar», respondió simplemente. Luego añadió pensativa. «Pero el techo gotea cuando llueve fuerte, y en invierno hace mucho frío. Sabes que cuando tu abuela se recupere de la cirugía, necesitará un lugar más adecuado para vivir, ¿verdad? Un lugar sin goteras, sin humedad, con agua limpia y electricidad estable». Emma frunció el ceño asimilando la información. «Pero no tenemos otro lugar». Matthew respiró hondo. «¿Y si yo los ayudara a encontrar un lugar mejor?» Antes de que Emma pudiera responder, una enfermera se acercó a su mesa. «Señor Parker, la señora Miller está despertando. Pueden verla unos minutos». Emma saltó de la silla olvidando su sándwich. Matthew pagó rápidamente y la siguió hacia el ascensor que conducía a la UCI. Mary estaba en una sala privada de UCI, un lujo que Matthew había insistido en pagar. Cuando entraron, Mary se veía frágil contra las sábanas blancas y nítidas, conectada a monitores con un vendaje visible en el pecho parcialmente cubierto por la bata del hospital. Sus ojos estaban entreabiertos, todavía luchando contra la anestesia. «Abuela», llamó Emma suavemente, avanzando con pasos vacilantes. Mary giró la cabeza lentamente hacia la voz. Una débil sonrisa tocó sus labios pálidos. «Mi ángel», murmuró con voz ronca y baja. Emma se acercó más, observando los tubos y cables con nervios. «¿Puedo abrazarte?», preguntó tímidamente. «Ten cuidado con los tubos, cariño», aconsejó la enfermera que los había acompañado. «Pero un abrazo suave no hará daño». Con mucho cuidado, Emma se inclinó sobre la cama y le dio a su abuela un abrazo delicado. Mary levantó una mano temblorosa para acariciar el cabello de su nieta. «El doctor dijo que vas a mejorar», dijo Emma llena de alivio. «Tu corazón está más fuerte ahora. Te prometí que pelearía, ¿verdad?», susurró Mary. Sus ojos encontraron a Matthew, que estaba de pie junto a la puerta. «Gracias», articuló silenciosamente. Matthew solo asintió, sintiendo un nudo extraño en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en esa escena: la pequeña niña junto a su abuela anciana, ambas vulnerables de maneras distintas, unidas por un amor tan fuerte que parecía capaz de superar cualquier desafío. En los días siguientes, Mary continuó mejorando. Fue trasladada de la UCI a una habitación normal donde Emma podía visitarla por más tiempo. Matthew reorganizó su agenda para llevar a Emma al hospital todos los días, quedándose con ella durante horas. Una semana después de la cirugía, mientras Emma estaba distraída,
Aprendiendo a hacer origami con una enfermera en una esquina de la habitación, Matthew aprovechó para hablar con Mary. Los doctores dicen que te estás recuperando muy bien, comenzó. Mejor de lo que esperaban, de hecho. Mary sonrió levemente. Tengo un buen motivo para hacerme fuerte, dijo mirando a Emma. Mary, continuó Matthew bajando la voz. Tenemos que hablar sobre lo que pasará cuando te den de alta. La sonrisa desapareció del rostro de Mary, reemplazada por preocupación. Sé que nuestra choza no es un lugar para recuperarse, admitió. Estaba pensando en pedirle a la iglesia local algún tipo de refugio temporal. No será necesario, la interrumpió Matthew con suavidad. En realidad, compré una casa para ustedes. Mary lo miró atónita. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Es una casa pequeña pero cómoda en un vecindario llamado Cedar Heights. Tiene 2 dormitorios, una sala-cocina y un baño completo. El patio no es grande, pero hay espacio suficiente para que Emma juegue. Está a solo 10 minutos del hospital por si necesitas controles. Mary parpadeó varias veces como si intentara procesar la información. Matthew, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. Por favor, no lo veas como caridad, dijo él rápidamente. Considéralo una inversión en Emma en su futuro. Y sinceramente en mi tranquilidad. No podría dormir sabiendo que volverían a esa choza después de todo esto. Mary permaneció en silencio unos momentos mirando a Emma al otro lado de la habitación. ¿Se lo has dicho ya? No respondió Matthew. Quería hablar contigo primero. Mary soltó un largo suspiro. ¿Por qué haces todo esto por nosotras, Matthew? Solo somos 2 desconocidas que aparecieron en tu vida por casualidad. Matthew se tomó un momento antes de responder. Tal vez al principio fue solo gratitud por la honestidad de Emma. O culpa porque yo lo tenía todo mientras ustedes no tenían nada. Pero ahora, hizo una pausa buscando las palabras. Ahora ustedes 2 me han mostrado algo que yo nunca tuve ni entendí realmente. Una conexión, un sentido de familia, aunque no tengamos la misma sangre. Mary lo observó largamente con esos ojos cansados, pero perceptivos. Eres un buen hombre, Matthew Parker, dijo al final. Mejor de lo que seguramente crees. 6 días después, los doctores anunciaron que Mary estaba lista para ser dada de alta. Su recuperación sería larga, meses de medicación, ejercicios supervisados y visitas regulares al cardiólogo, pero era suficientemente fuerte para continuar sanando en casa. La mañana del alta, Emma estaba tan emocionada que apenas podía desayunar. Desde que Matthew le había contado sobre la nueva casa 3 días antes, no había dejado de hablar de ella su propio cuarto. Una ducha de verdad, un refrigerador que funcionaba. ¿Podemos ir a buscar a la abuela ya?, preguntó por 10ª vez mientras Matthew trataba de que terminara sus cereales. En cuanto termines de comer, respondió él con paciencia. Y recuerda, tu abuela aún está débil. Necesitará mucho descanso y tranquilidad. Emma asintió con solemnidad. Yo la cuidaré, declaró con seriedad. Siempre la he cuidado. Matthew sintió un pinchazo en el pecho. Era fácil olvidar que a pesar de tener solo 4 años, Emma cargaba responsabilidades que ningún niño debería llevar. Esperaba ahora poder aliviar esa carga. Ahora es su turno de descansar, dijo con suavidad, y tu turno de ser solo una niña. Ustedes 2 merecen eso. Cuando llegaron al hospital, Mary ya estaba vestida y sentada en una silla al lado de la cama con una pequeña bolsa que contenía sus pocas pertenencias. Llevaba ropa nueva, regalos de Matthew, quien había notado que no tenía nada adecuado para el frío. Al ver entrar a Emma, el rostro de Mary se iluminó. La niña corrió hacia ella deteniéndose justo a tiempo para recordar que debía ser cuidadosa. ¿Puedo abrazarte, abuela?, preguntó con cautela. Claro que sí, mi ángel, respondió Mary abriendo los brazos. Emma la abrazó con delicadeza como si fuera de porcelana. Ahora vienes a casa, murmuró. A nuestro nuevo hogar. Mary miró por encima de la cabeza de Emma a Matthew, que las observaba con una sonrisa tranquila. Algo había cambiado en él desde que conoció a Emma. Una suavidad nueva reemplazaba la reserva típica del hombre de negocios. Una enfermera llegó con una silla de ruedas protocolo estándar para pacientes que salen del hospital.
¿Lista para la gran aventura?, preguntó con alegría. Mary se dejó acomodar en la silla. Emma caminaba a su lado, sujetando su mano como si temiera que su abuela desapareciera si la soltaba. El trayecto hacia el coche fue lento. Mary se cansaba con facilidad, y cada pequeño esfuerzo requería una pausa. Matthew había traído su coche más cómodo, un sedán espacioso en lugar del deportivo que solía usar para que todo fuera más sencillo. «¿Vamos directo a la casa nueva?», preguntó Emma, ya acomodada en el asiento trasero junto a su abuela. «Sí», respondió Matthew. «Todo está listo para ustedes». El viaje a Cedar Heights duró unos 20 minutos. Era un vecindario de clase media con casas bien cuidadas y pequeños jardines agradables. Nada ostentoso, pero infinitamente mejor que Elm Street. Matthew estacionó frente a una casa de ladrillo con un pequeño porche delantero. Flores, recién plantadas, llenaban las jardineras bajo las ventanas, y la pintura de la puerta y los marcos parecía nueva. «Aquí es», anunció Matthew, bajando del coche para ayudar a Mary. Emma fue la primera en salir mirando la casa con los ojos muy abiertos. «¿Es realmente nuestra?», preguntó incrédula. «Realmente suya», confirmó Matthew, ayudando suavemente a Mary a bajar del coche. Mary se quedó de pie sobre la acera un momento contemplando la casa con una mezcla de gratitud e incredulidad. «Matthew, esto es...», empezó a decir, pero las palabras no le salieron. «Vamos adentro», sugirió él amablemente, ofreciéndole su brazo para sostenerla. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Había muebles nuevos sin extravagancias, un pequeño sofá en la sala, un sillón reclinable orientado hacia un televisor modesto. La cocina era compacta pero funcional con electrodomésticos básicos y una mesa redonda junto a una ventana con vista al patio trasero. «Quiero mostrarte tu dormitorio, abuela», exclamó Emma tirando suavemente de la mano de Mary. El dormitorio principal estaba en la planta baja, un detalle deliberado de Matthew, para que Mary no tuviera que subir escaleras durante su recuperación. Era una habitación luminosa con una cama doble, un pequeño armario y una cómoda. Una ventana amplia dejaba entrar luz natural a través de cortinas ligeras. «Mira, hay un baño privado solo para ti», dijo Emma, señalando la puerta contigua donde un baño totalmente equipado tenía barras de seguridad y un asiento elevado en el inodoro, detalles que Matthew había investigado como importantes para pacientes cardíacos. Mary se sentó al borde de la cama, visiblemente conmovida. «Pensaste en todo», le dijo a Matthew, que estaba en el marco de la puerta. «Tuve ayuda», admitió él. «Hablé con una enfermera especializada en rehabilitación cardíaca. Me dio muchas sugerencias para adaptar la casa a tus necesidades actuales». Emma ya había salido corriendo, ansiosa por explorar el resto de la casa. Sus pasos emocionados se oían en la planta superior, acompañados de pequeños suspiros de alegría. «Nunca podré pagarte todo esto», dijo Mary, mirando alrededor de la cómoda habitación. «No está hecho para que lo pagues», respondió Matthew simplemente. «Es un regalo». Antes de que Mary pudiera responder, Emma regresó corriendo sin aliento de tanta emoción. «Abuela, mi cuarto tiene un estante lleno de libros y una cama con una manta morada. Y hay un escritorio para cuando empiece la escuela». «¿Escuela?». La palabra quedó suspendida en el aire. Mary miró a Matthew interrogante. Ya la inscribí en la escuela primaria del vecindario», admitió él. «Tienen un programa para niños de 4 años, algo así como un pre-kindergarten. Si te parece bien claro. Pensé que sería bueno para ella conocer otros niños y aprender cosas nuevas». «¿De verdad puedo ir a la escuela?», preguntó Emma con los ojos brillantes. Mary sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. «Claro que sí, mi ángel. Es lo que siempre he querido para ti». En los días siguientes, una nueva rutina comenzó a formarse. Matthew contrató a una enfermera para visitar a Mary diariamente, revisar sus signos vitales y ayudarla con los ejercicios de recuperación. Había escogido cuidadosamente a una enfermera mayor de personalidad cálida, que pronto se ganó la confianza de Mary. También organizó visitas regulares de un médico privado, evitando que Mary tuviera que hacer viajes frecuentes al hospital. Todas sus medicinas eran entregadas puntualmente en la casa,
y Matthew abrió una cuenta mensual en la tienda de comestibles del vecindario para que Mary y Emma tuvieran siempre alimentos frescos, sin preocuparse por los costos. Emma comenzó la escuela en la segunda semana tras la mudanza. Al principio estaba ansiosa, nunca había asistido a una escuela, pero pronto se adaptó, regresando todos los días con historias alegres sobre nuevos amigos y actividades de clase. Matthew ajustó sus horarios de trabajo para recogerla cada tarde, quedándose con frecuencia a cenar antes de volver a su propia casa. Una tarde, aproximadamente un mes después del alta de Mary, Matthew llegó a recoger a Emma y encontró a Mary en el porche delantero disfrutando del sol suave. Se veía notablemente mejor, sus mejillas tenían más color y, aunque seguía delgada, ya no parecía tan frágil. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó él, sentándose en una silla a su lado. «Más fuerte cada día», respondió Mary. «La enfermera dice que mi recuperación está por encima de lo esperado. Me alegra oírlo». Se quedaron un momento en silencio viendo cómo una mariposa se posaba en las flores recién plantadas. «Matthew», empezó Mary con un tono más serio, «quiero agradecerte no solo por la casa, los doctores, todo eso». Hizo un gesto que abarcaba el porche, el hogar, sino por lo que has hecho por Emma. Matthew la miró sorprendido. «Ella está mucho más feliz», continuó Mary. «No solo porque ahora tiene cosas que antes no tenía, aunque eso es importante, sino porque tiene a alguien más que se preocupa por ella, además de mí, alguien en quien puede confiar». «Es una niña increíble», respondió Matthew con sinceridad. «Cualquiera la querría». No cualquiera», dijo Mary suavemente. «Podrías haber dado un poco de dinero, encontrado un lugar para quedarnos y seguir con tu vida. Pero estás aquí. La recoges de la escuela. Escuchas sus historias, te aseguras de que esté bien». Matthew no supo qué responder. La verdad era que su vida había cambiado por completo en las últimas semanas. Los negocios que antes consumían cada minuto de su día ahora parecían secundarios. Había delegado tareas, reorganizado prioridades. Todo para poder estar presente en la vida de Emma y, por extensión, en la de Mary. «Ella me ha enseñado mucho», admitió al fin. «¿Tiene ese efecto en la gente?», sonrió Mary. «Desde que era un bebé. Emma siempre tuvo. Incluso en las peores situaciones, cuando lo perdimos todo. Tras la muerte de sus padres, cuando tuvimos que mudarnos a aquella choza. Ella nunca perdió la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas», dijo Mary. El sonido de un autobús escolar acercándose interrumpió su conversación. Momentos después, Emma apareció corriendo por la calle, su mochila morada rebotando sobre sus hombros, un dibujo colorido en la mano. «Matthew, abuela», gritó subiendo las escaleras del porche. «Miren lo que hice hoy». El dibujo mostraba 3 figuras de palitos. Una pequeña con cabello amarillo etiquetada como Emma, una más alta con cabello gris etiquetada como Grandma y otra aún más alta con traje etiquetada como Matthew. «Es nuestra familia», explicó Emma con orgullo. «La maestra nos dijo que dibujáramos a nuestra familia». Matthew sintió un apretón en el pecho. La palabra lo tomó desprevenido. Mary notó su reacción y le tocó suavemente el brazo. «Para Emma. Tú ya eres familia», dijo en voz baja. «Espero que eso no te moleste». «No», respondió Matthew con la voz sorprendentemente ronca. «Para nada». Mientras Emma corría adentro para buscar un refrigerio, Matthew se quedó en el porche sosteniendo el dibujo entre sus manos. Mirando aquellas simples figuras de palitos, sintió una oleada de emociones que no podía nombrar, quizás gratitud, alegría y una sensación de pertenencia que no había experimentado jamás. Por primera vez en su vida adulta, Matthew Parker sintió que había encontrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar: un lugar donde pertenecía y personas que se preocupaban por él, por quien era, no por lo que poseía. Y eso, se dio cuenta, valía infinitamente más que cualquier acuerdo exitoso o cuenta bancaria rebosante. El otoño llegó a Cedar Heights, pintando los árboles de rojo y dorado. Habían pasado 6 meses desde la cirugía de Mary, y la transformación en sus vidas era tan visible como el cambio de estación. Mary había recuperado gran parte de su salud. Aún tenía días difíciles y necesitaba medicación regular, pero el aspecto frágil y enfermo había desaparecido.
Ahora podía caminar por el vecindario sin cansarse, cuidar su pequeño jardín y hasta hornear rollos de canela que llenaban la casa con un aroma reconfortante. Emma, ya casi de 5 años, florecía en la escuela. Sus maestras la describían como brillante y ansiosa por aprender, recuperando rápidamente el tiempo perdido. Había hecho amigos, se había unido a actividades extracurriculares y volvía a casa cada día con nuevos dibujos e historias. Matthew, por su parte, había encontrado un equilibrio sorprendente entre su trabajo y el tiempo que pasaba con Emma y Mary. Casi todas las tardes recogía a Emma en la escuela y la llevaba a casa. Se quedaba a cenar varias veces por semana, ayudaba a Emma con la tarea, y los fines de semana solían salir los tres juntos al parque, al zoológico, o simplemente a tomar helado. Una mañana de jueves, Matthew revisaba informes en su oficina cuando su secretaria Diane llamó a la puerta. «Señor Parker, el señor Takahashi y su equipo acaban de llegar para la reunión de las 10». Matthew miró el reloj sorprendido. Estaba tan concentrado que no había notado la hora. «Gracias, Diane. Por favor, acompáñelos a la sala de conferencias. Estaré allí en un minuto». Mientras ajustaba su corbata y reunía los documentos necesarios, Matthew sonrió al ver la foto sobre su escritorio. Una imagen de él, Emma y Mary, en el zoológico de la ciudad tomada el mes anterior. Era la primera vez que colocaba fotos personales en su oficina. La reunión con el señor Takahashi, CEO de uno de los mayores conglomerados tecnológicos de Japón, era crucial. Parker Enterprises había desarrollado un software innovador para la gestión de cadenas de suministro, y el conglomerado japonés estaba interesado no solo en adquirirlo, sino en formar una asociación a largo plazo. Señor Parker saludó Takahashi con una reverencia formal. «Es un placer finalmente conocerlo en persona». Las siguientes 2 horas se dedicaron a presentaciones técnicas, discusiones sobre integración de sistemas y proyecciones financieras. El equipo de Matthew estaba bien preparado, y los ejecutivos japoneses parecían visiblemente impresionados. Cuando terminó la parte formal de la reunión y los ejecutivos más jóvenes se marcharon para almorzar, Takahashi pidió hablar con Matthew en privado. «Señor Parker, su empresa ha desarrollado algo realmente extraordinario», dijo mientras caminaban hacia la oficina de Matthew. «Creo que podemos hacer mucho más que simplemente licenciar su software». Matthew le indicó que tomara asiento. «¿Qué tiene en mente, señor Takahashi?». El ejecutivo japonés sonrió levemente antes de continuar. «Estamos expandiendo operaciones por toda Asia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Necesitamos no solo su software, sino su visión. Me gustaría proponerle una empresa conjunta, una nueva compañía con sede en Tokio, que combine nuestro alcance de mercado con su tecnología». Matthew levantó las cejas genuinamente sorprendido. «Es una propuesta interesante. Sería una operación importante», explicó Takahashi. «Estamos preparados para invertir $200 millones solo en la fase inicial, y nos gustaría que usted dirigiera personalmente el proyecto. Yo sí. Su reputación lo precede, señor Parker. Su capacidad para identificar tendencias de mercado y desarrollar soluciones innovadoras es exactamente lo que necesitamos. Naturalmente requeriría su presencia en Tokio durante un largo periodo. Al menos 2 años, diría yo». Matthew mantuvo el rostro neutral. Años de negociaciones le habían enseñado a no mostrar sorpresa ni duda. Sin embargo, por dentro sintió un nudo formarse en su estómago. 2 años en Japón como mínimo. «Así es», confirmó Takahashi. «Los primeros 6 meses serían cruciales, requiriendo su presencia a tiempo completo. Después podría alternar ocasionalmente, pero esencialmente sería un cambio de vida importante». Matthew asintió lentamente, procesándolo todo. «Es una propuesta ambiciosa, señor Takahashi. Necesitaré tiempo para considerarla adecuadamente». «Por supuesto», respondió el japonés. «Pero nos gustaría una respuesta en 2 semanas, si es posible. Nuestra junta se reúne a fin de mes». Después de que Takahashi y su equipo se marcharan, Matthew permaneció en su oficina mirando por la ventana hacia la ciudad.
La propuesta era extraordinaria, el tipo de oportunidad que habría aceptado sin dudar un año atrás. Era el siguiente paso lógico para expandir su compañía y multiplicar su ya considerable fortuna. Pero ahora, todo era diferente. Al final del día, Matthew condujo hacia la escuela de Emma como siempre. Cuando la vio correr hacia él con una sonrisa radiante, sintió una oleada de cariño que se había vuelto familiar en los últimos meses. Matthew exclamó saltando entre sus brazos en cuanto él bajó del coche. ¿Adivina qué pasó hoy? ¿Qué?, preguntó él sonriendo mientras la ayudaba a subir al vehículo. Mi maestra eligió mi dibujo para el mural de la escuela, y la próxima semana haremos una presentación sobre los planetas. Y yo seré Saturno porque tiene anillos y es el más bonito, dijo Emma emocionada. Mientras Emma hablaba sin parar sobre su día, Matthew la observaba de reojo contagiado por su entusiasmo. Y pensó en lo que significaría perder todo aquello, las historias diarias, los pequeños triunfos, el privilegio de verla crecer y desarrollarse día tras día. Al llegar a la casa de Mary y Emma, encontraron a Mary en el pequeño jardín frontal, podando rosales recién plantados. Saludó con la mano cuando el coche se detuvo. ¿Cómo te fue en la reunión con los ejecutivos japoneses?, preguntó cuando Emma corrió hacia adentro para mostrarle su último trabajo de la escuela. Matthew sonrió. Se había convertido en costumbre compartir su día con Mary, algo que nunca había hecho con nadie antes. Ella tenía una perspectiva sensata que siempre lo ayudaba a ver las cosas desde otros ángulos. Fue interesante, respondió, ayudándola a recoger las herramientas de jardinería. Quieren una asociación más amplia, una empresa conjunta. Eso suena bien, comentó Mary. Lo es, excepto que quieren que me mude a Tokio por al menos 2 años. Mary se detuvo y lo miró directamente. 2 años en Japón. Al menos, repitió Matthew, recordando las palabras de Takahashi. Los primeros 6 meses serían a tiempo completo. Después quizás podría viajar de ida y vuelta ocasionalmente. Caminaron hacia adentro en silencio. A través de la puerta de la cocina podían ver a Emma coloreando en la mesa un dibujo que parecía Saturno. Es una gran oportunidad, dijo finalmente Mary con voz neutral. Económicamente hablando, imagino. Sí, muy grande. Entonces, ¿qué estás pensando hacer, Matthew?, suspiró pasándose una mano por el cabello. Honestamente, no lo sé. Antes habría sido una decisión fácil, pero ahora... Mary colocó una mano suave sobre su brazo. Emma te extrañaría terriblemente. Y yo a ustedes dos, respondió Matthew con la voz más áspera de lo que pretendía. En los días siguientes, Matthew se sintió más dividido que nunca. Durante el día trabajaba con su equipo en proyecciones financieras y planes para la posible empresa conjunta. Los números eran asombrosos. La asociación podría duplicar el valor de su compañía en 5 años. Era el tipo de trato que hacía titulares y consolidaba un legado empresarial. Pero por la noche, ayudando a Emma con la tarea, o escuchando a Mary contar historias de cuando era maestra, antes de retirarse para criar a Emma. Matthew se preguntaba si había cantidad de dinero capaz de compensar lo que perdería. Una noche particularmente difícil después de acostar a Emma tras su cuento favorito, Matthew volvió a su mansión. Se sentó en la oscuridad de la sala con un vaso de whisky intacto delante, recordando cómo era su vida. Antes de que Emma entrara en ella, largas horas en la oficina, viajes constantes, comidas solitarias. En ese entonces, lo consideraba normal, el precio necesario del éxito. Ahora la idea de volver a esa existencia, incluso temporalmente, le provocaba un vacío que ningún beneficio económico podía llenar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emma lo sorprendió con una pregunta directa. ¿Te vas a ir? Matthew casi se atragantó con el café. ¿Qué te escuché a ti y a la abuela hablar sobre que te ibas lejos? A Japón. Los ojos de Emma eran serios, casi adultos en su pequeño rostro. Matthew entendió que le debía completa honestidad. Lo estoy pensando. Es por un trabajo importante. ¿Cuánto tiempo estarías lejos? Mucho tiempo. Al menos 2 años. Emma procesó eso en silencio, moviendo su cuchara en el cereal. ¿Vendrías a visitarnos? Lo intentaría, pero es muy lejos. No podría venir todos los días como ahora. Entonces,
¿Quién me va a recoger en la escuela? ¿Quién me va a ayudar con mis dibujos de planetas? ¿Quién va a verme hacer de Saturno en la presentación? Cada pregunta era como una piedra añadida al peso que crecía en su pecho. No tenía respuestas que aliviaran la pérdida que Emma ya sentía. Te extrañaría muchísimo, dijo al fin, la única verdad simple, en medio de tantas complejidades. Emma no respondió, pero sus ojos brillaron con lágrimas que rápidamente trató de ocultar volviendo su atención al cereal. Esa noche, solo en su oficina, Matthew tomó una hoja de papel y recurrió a lo que siempre hacía cuando debía tomar decisiones difíciles, una lista de pros y contras. En la columna de pros, escribió los beneficios obvios de la propuesta japonesa. Expansión internacional, un aumento significativo de su fortuna personal, nuevas oportunidades de negocio en Asia, reconocimiento global. En la columna de contras, escribió solo una frase: perder lo que realmente importa. Se quedó observando la hoja durante mucho tiempo. La simplicidad de esa única línea tan clara, frente a la larga lista de ventajas financieras. En el pasado esa lista de pros habría justificado cualquier sacrificio personal. Pero ahora entendía que ese único punto en la columna de contras pesaba más que todos los demás juntos. A la mañana siguiente, Matthew llegó temprano a la oficina y pidió a Diane que programara una videollamada con el señor Takahashi. ¿Ha tomado una decisión, señor Parker?, preguntó el ejecutivo japonés, cuando su rostro apareció en la pantalla de la sala de conferencias. Sí, señor Takahashi. Primero quiero agradecerle sinceramente la oportunidad. Es una propuesta extraordinaria y tengo el mayor respeto por su visión. El japonés asintió con una expresión impenetrable. Pero tengo compromisos aquí que no puedo abandonar, continuó Matthew. Personas que dependen de mí de formas que van más allá de los negocios. No puedo estar fuera tanto tiempo. Takahashi lo observó por unos segundos a través de la pantalla. Familia, sí, admitió Matthew tras una leve vacilación. Familia. Para su sorpresa, el rostro de Takahashi se suavizó en una sonrisa. Lo entiendo perfectamente, señor Parker. En mi cultura, la familia es primordial. Respeto su decisión. Aún así, sigo muy interesado en trabajar con su empresa, añadió Matthew rápidamente. Quizás podamos organizar algo que no requiera mi presencia permanente en Tokio. Tengo ejecutivos talentosos que podrían representar nuestros intereses allí. Takahashi consideró la sugerencia. Es un enfoque diferente, pero potencialmente viable. Exploremos esa posibilidad. Cuando la llamada terminó, Matthew sintió como un enorme peso se levantaba de sus hombros, en lugar de la sensación de pérdida o arrepentimiento que había temido al rechazar una oportunidad tan lucrativa. Experimentó un profundo alivio, una certeza absoluta de que había hecho lo correcto no solo por Emma y Mary, sino también por sí mismo. Esa tarde recogió a Emma de la escuela con el corazón más ligero que en mucho tiempo. «Tengo noticias», dijo mientras conducían hacia casa. «¿Qué es?», preguntó Emma, balanceando las piernas en el asiento. «Decidí no ir a Japón, me quedo aquí». Emma giró hacia él con los ojos muy abiertos. Para siempre, Matthew sonrió. «Para siempre es mucho tiempo, pero no voy a irme en un futuro cercano». La sonrisa que iluminó el rostro de Emma en ese momento valía más que todos los millones que podría haber ganado al otro lado del mundo. Esa noche, cuando Emma ya dormía, Matthew y Mary se sentaron en el porche disfrutando de la suave brisa otoñal. «¿Estás seguro de tu decisión?», preguntó Mary con gentileza. «Es una gran oportunidad la que estás dejando ir». Matthew contempló el cielo estrellado un momento antes de responder. «Toda mi vida la dediqué a adquirir más dinero, más poder, más éxito. ¿Y qué obtuve? Una casa vacía. Y una vida vacía». Pausó buscando las palabras adecuadas. «Estos últimos meses, por primera vez, siento que tengo algo que ningún dinero puede comprar. Algo mucho más valioso». Mary asintió con una leve sonrisa. Emma tiene ese efecto en las personas. Nos recuerda lo que realmente importa. «No es solo Emma», dijo Matthew mirándola con genuino afecto. «Eres tú también».
Ustedes dos me han enseñado más sobre la vida, sobre la verdadera felicidad que todo lo que aprendí en mis años de negocios. Allí bajo el cielo estrellado junto a una mujer que se había convertido en amiga y guía, y pensando en la niña que dormía dentro. Esa niña que de alguna manera se había vuelto como una hija para él. Matthew Parker sintió una paz que jamás había encontrado en el dinero. Rechazar la propuesta japonesa no había sido un sacrificio, comprendió. Había sido un privilegio. El privilegio de elegir lo que realmente importaba. La primavera llegó a Cedar Heights trayendo un aire de renovación que parecía reflejar los cambios en la vida de Matthew, Mary y Emma. Los árboles del pequeño jardín florecieron perfumando el aire mientras los pájaros construían nidos en las ramas más altas. En una mañana particularmente soleada de sábado, Matthew llegó con bolsas llenas de herramientas de jardinería y plantas para el pequeño parterre que él y Emma habían estado planeando durante semanas. «Traje las semillas de girasol que querías», anunció cuando Emma abrió la puerta aún en pijama. «¿Puedo plantarlas hoy?», preguntó ella saltando emocionada. «Claro, justo después del desayuno». «¿Dónde está tu abuela?». «En la cocina. Está haciendo panqueques». Matthew sonrió al reconocer el aroma familiar. Los panqueques de Mary con un toque de canela y vainilla se habían convertido en su desayuno favorito del fin de semana. Todo un cambio para alguien que antes sobrevivía con café y un bagel comprado de camino al trabajo. En la cocina Mary mezclaba la masa en un cuenco grande con una radio antigua sonando en segundo plano. Se veía completamente distinta a la mujer frágil que Matthew había conocido menos de un año atrás. Sus mejillas tenían color y, aunque seguía siendo delgada, había fuerza en sus movimientos. «Buenos días», saludó él dejando las bolsas. «¿Necesitas ayuda?» «Buenos días, Matthew. ¿Puedes poner la mesa, por favor?» «Emma, ve a lavarte las manos». Había una familiaridad cálida en la escena. Matthew se movía por la cocina como alguien que conocía bien el lugar, sabiendo dónde estaban los platos, los vasos y las servilletas. Emma volvió después de lavarse las manos y ayudó a llevar los cubiertos a la mesa mientras Mary volteaba los panqueques con habilidad. Era un sencillo ritual de sábado por la mañana, pero para Matthew representaba algo extraordinario: pertenencia, algo que nunca había sentido realmente ni siquiera en su propia casa. Después del desayuno, Matthew y Emma se dedicaron al jardín. Él cavaba los hoyos y ella colocaba las semillas cubriéndolas con tierra y regándolas. Mary los observaba desde el porche bebiendo té con una sonrisa serena. «¿Cuánto tardarán en crecer?», preguntó Emma, mirando el parterre recién plantado. «Requiere tiempo», explicó Matthew. «Hay que ser pacientes. Si las cuidamos bien, las regamos todos los días y les damos suficiente sol en unas semanas, veremos los primeros brotes». «Igual que la abuela», comentó Emma pensativa. Ella también necesitó tiempo para mejorar. Matthew miró a la niña, siempre sorprendido por sus observaciones tan acertadas. A casi 5 años, Emma decía cosas que lo hacían detenerse y reflexionar. «Sí, igual que tu abuela», coincidió. Algunas de las cosas más importantes de la vida necesitan tiempo y cuidados constantes. Esa tarde, después de comer, Matthew trajo algo que había dejado en el coche, un paquete envuelto en papel de colores. «¿Qué es eso?», preguntó Emma curiosa. «Ábrelo y verás». Emma rompió el papel con entusiasmo y encontró una carpeta escolar nueva, cuadernos de colores, lápices y bolígrafos. «Es para cuando empieces la escuela de verdad», explicó Matthew. Emma actualmente asistía a un programa de pre-kinder 3 días a la semana, pero en septiembre comenzaría oficialmente el kinder. «Hablé ayer con el director de la escuela Cedar Grove», continuó Matthew mirando esta vez a Mary. «Es una excelente escuela privada con clases pequeñas y un programa especial para niños con talento artístico como Emma». Mary frunció ligeramente el ceño. «Matthew, las escuelas privadas son muy caras». «Quiero hacerlo», la interrumpió suavemente. «Por favor, déjame ayudar. Emma merece cada oportunidad». Mary miró a su nieta, que ya estaba probando sus nuevos lápices de colores en uno de los cuadernos. «No sé cómo podremos pagar todo lo que has hecho», dijo en voz baja. Matthew negó con la cabeza. «No se trata de pagar, Mary. Nunca lo fue, y de verdad no lo es.
Durante los últimos meses Matthew había descubierto que dar no solo dinero o cosas materiales, sino tiempo, atención y cariño, le brindaba una satisfacción que ninguna adquisición había logrado jamás. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo cómodo de sus vidas entrelazadas continuó. Matthew seguía dirigiendo su empresa, pero delegaba más responsabilidades. Redujo sus horas de trabajo y rechazaba viajes de negocios que lo alejaran más de 2 días. La empresa conjunta con los japoneses prosperaba incluso sin su presencia física en Tokio. En su lugar hacía videoconferencias nocturnas desde su despacho una vez que Emma estaba dormida. No era la mejor logística para los negocios, pero era perfecta para lo que Matthew ahora consideraba sus verdaderas prioridades. Un domingo particularmente agradable, Matthew sugirió hacer un picnic en el parque de la ciudad. Era algo simple, pero Emma recibió la idea con entusiasmo, ayudando a Mary a preparar sándwiches y fruta mientras Matthew buscaba una cesta y una manta en su casa. En el parque encontraron un lugar bajo un gran árbol junto al lago. Los niños jugaban a lo lejos, los patos nadaban con calma, y el cielo azul estaba salpicado de nubes blancas. «Esa parece un dragón», dijo Emma acostada sobre la manta y señalando una nube alargada. «Yo veo un perro», respondió Matthew tumbado a su lado. «Mira, esas podrían ser sus orejas». «Los dos están equivocados», intervino Mary entre risas. «Claramente es un gato. Mirad esa cola larga». Los tres rieron continuando el juego mientras debatían en broma las formas de las nubes. Era una actividad simple, casi trivial, y sin embargo representaba algo que el dinero jamás podría comprar: momentos genuinos de felicidad compartida. Al caer la tarde, al regresar a casa, Emma caminó entre Matthew y Mary tomando ambas manos. De vez en cuando la levantaban del suelo haciéndola reír sin parar. «Este fue el mejor día», declaró Emma al llegar su rostro rosado por el sol y la emoción. Esa noche, después de cenar mientras Mary lavaba los platos y Matthew los secaba, él reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. «¿En qué piensas?», preguntó Mary notando su silencio. «En cómo las cosas simples pueden traer tanta felicidad», respondió sinceramente. «Pasé la mayor parte de mi vida adulta persiguiendo lo que creía que me haría feliz: dinero, éxito, reconocimiento. Ahora veo que la verdadera felicidad estaba en cosas que nunca valoré antes». Mary sonrió entregándole otro plato. «A veces tenemos que perder algo importante antes de apreciar lo que realmente importa», dijo. «O encontrar a alguien que te muestre otro camino», añadió Matthew pensando en Emma y en la maleta perdida que había cambiado el camino de sus vidas. El verano pasó volando, con días llenos de pequeñas aventuras, visitas al zoológico, tardes en la piscina pública, helados en el porche viendo el atardecer. Matthew estuvo presente en todos esos momentos, equilibrando sus responsabilidades como empresario con lo que ahora consideraba su papel más importante: ser parte de la vida de Emma y Mary. Una tarde de agosto, Matthew llegó para cenar con una noticia emocionante. «¿Recuerdan ese terreno vacío cerca del parque? Lo acabo de comprar». «¿Para qué?», preguntó Mary intrigada. «Voy a construir un centro comunitario allí. Tendrá una biblioteca, un espacio para actividades artísticas y programas después de la escuela para niños que no tienen a dónde ir mientras sus padres trabajan». Mary lo miró con sorpresa y admiración. «Eso es maravilloso, Matthew». «¿Qué te inspiró?», Matthew miró a Emma sentada en la mesa del comedor concentrada en su dibujo. «Me di cuenta de que hay muchos niños como Emma, inteligentes, curiosos, llenos de potencial, que solo necesitan una oportunidad, alguien que crea en ellos, que les dé oportunidades». El proyecto del centro comunitario se convirtió en una pasión para Matthew. Involucró a Emma en el proceso preguntándole qué les gustaría a los niños. Mary también contribuyó usando su experiencia como maestra para sugerir programas educativos que beneficiaran a la comunidad. Era una forma tangible de usar su riqueza para algo más que acumular, para marcar una diferencia real en la vida de otros. Tal como Emma y Mary habían marcado una diferencia en la suya. Septiembre llegó y con él el primer día de Emma en su nueva escuela. Matthew se aseguró de estar allí tomándose la mañana libre para acompañarla junto con Mary. Emma estaba nerviosa pero emocionada, vestida con su uniforme impecable y cargando la mochila nueva que Matthew le había dado. «¿Y si nadie me quiere?», preguntó, expresando el típico miedo infantil del primer día.
Imposible, respondió Matthew con confianza. Te van a querer todos, solo sé tú misma. Después de llevarla al aula y conocer a la maestra, Matthew y Mary salieron juntos. ¿Estará bien?, preguntó él, sorprendido por la ansiedad paternal en su propia voz. Mary sonrió al reconocer su preocupación. Estará genial. Emma es resiliente y se adapta rápido. Tuvo que aprender eso muy pronto. Esa noche, después de que Emma contara emocionada todo lo que hizo en su primer día a sus nuevos amigos, la maestra amable, las actividades divertidas, se sentaron en el porche a disfrutar del clima templado. Matthew había llevado un telescopio y tomaron turnos para ver la luna y las estrellas. Cuando llegó la hora de dormir, Mary ayudó a Emma a prepararse, dejando a Matthew solo con sus pensamientos en el porche. Miró el cielo estrellado, reflexionando sobre cuánto había cambiado su manera de ver el mundo. Las cosas que antes le parecían tan importantes, adquisiciones, expansiones, ganancias, récord, ahora le resultaban triviales comparadas con los pequeños momentos diarios de conexión genuina que experimentaba con Emma y Mary. Unos minutos después, Mary regresó al porche. Emma pregunta si puedes contarle un cuento para dormir. Matthew sonrió y entró en la casa. La habitación de Emma era acogedora, pintada de un suave color amarillo con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. Ella ya estaba en la cama abrazando el conejo de trapo que Mary le había cosido. ¿Qué historia quieres hoy?, preguntó Matthew sentándose al borde de la cama. La del príncipe que aprendió que el verdadero tesoro no era el oro, respondió Emma sin dudar. Era un cuento que Matthew había inventado semanas atrás sobre un príncipe solitario que descubría el valor de la amistad. Matthew comenzó a contarlo con voz suave, observando cómo los párpados de Emma se volvían cada vez más pesados. Cuando terminó, Emma estaba casi dormida. Matthew se levantó con cuidado para no despertarla. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, ella lo llamó con una voz somnolienta. Matthew. Sí, Emma. Ahora eres parte de nuestra familia, dijo simplemente con esa franqueza directa que solo tienen los niños. Matthew sintió que algo se apretaba en su pecho. Una oleada de emoción tan intensa que durante un momento no pudo hablar. Lo soy, logró decir finalmente. Y estoy muy agradecido por eso. Emma sonrió satisfecha y cerró los ojos dejándose llevar por el sueño. Matthew se quedó un instante mirándola respirar maravillado por el poder transformador que aquella pequeña niña había tenido en su vida. Cuando salió de la habitación encontró a Mary en el pasillo. Había escuchado todo. Tiene razón, ¿sabes?, dijo Mary suavemente. Ahora eres parte de la familia. Los ojos de Mary brillaban con una emoción tranquila. Matthew se dio cuenta de que ella también había cambiado a lo largo de este viaje, de ser una abuela preocupada y con la salud quebrantada. Había pasado a convertirse en una mujer serena, segura de que Emma siempre estaría cuidada y amada pasara lo que pasara. Ustedes dos me salvaron la vida, confesó Matthew con voz baja pero intensa. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero, por dentro, estaba vacío. Ustedes me mostraron lo que realmente importa. Mary sonrió y le tocó suavemente el brazo. Creo que todos nos salvamos mutuamente, dijo con sabiduría. Más tarde, conduciendo de regreso a su propia casa, una casa que a pesar de todo su lujo, nunca había sido tan acogedora como la de Mary. Y Emma Matthew reflexionó sobre el increíble camino que había comenzado con una maleta perdida. Seguía siendo Matthew Parker, el hombre de negocios exitoso. Su cuenta bancaria seguía mostrando cifras impresionantes, y su empresa prosperaba más que nunca. Pero la verdadera riqueza, comprendió, no estaba en ninguno de esos activos financieros. Estaba en las mañanas de sábado haciendo panqueques juntos en los dibujos coloridos, pegados en la puerta de su refrigerador, en las llamadas nocturnas que Emma insistía en hacer los días que no se veían en la mirada agradecida y llena de amor, en los ojos de Mary, en los pequeños rituales y tradiciones que habían creado juntos, construyendo algo precioso y raro, una familia elegida por el corazón. Matthew Parker finalmente había descubierto lo que realmente significaba ser rico, y ningún dinero en el mundo podía compararse con ese tesoro.